Bienvenidos a Backstage Gastronómico, el podcast donde exploramos lo que sucede más allá del plato, donde la cocina habla, el bar opina y los expertos narran su maestría. Bienvenidos a un nuevo episodio de Backstage Gastronómico. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Miami, donde tenemos el placer de conversar con otro amigo de la casa. Gregory, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. 30 años de carrera, podemos decir también que dentro de la casa 30 años de amistad. No sin antes mencionar que llegamos a ustedes gracias al equipo de Phoenix Films, donde que nos acompaña el día de hoy, Karina y Alex. También tenemos la oportunidad de conversar con Esteban, que está en la parte de los controles, en la producción y como host. Y bueno, les toca el turno a Gregory Palma, quien por más de 30 años se ha desarrollado en el ámbito como consultor gastronómico, entre otras cosas. Hoy nos va a acompañar en un nuevo episodio acá de Backstage Gastronómico. Y bueno, Gregory, empezamos hablando de cuál es la diferencia entre un consultor y un asesor. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente y por qué está ese debate en la industria de estos dos nombres que hacen ruido y no es ni lo uno ni lo otro? Bueno, son dos funciones que son muy parecidas. De hecho, el asesor tiene una figura más general. El asesor tiene algo diferente al consultor, que el consultor se involucra totalmente con el proceso. Además que el consultor usualmente es experto en lo que está haciendo, ¿no? El asesor es más general, no te acompaña a profundidad en lo que tú quieres hacer. Te puedo hablar de variedad de temas del proceso. Sí. Sin embargo, no va a profundizar en lo que realmente quizás tú como un cliente quiere en algún lugar. En este punto gastronómico, por ejemplo. Tú pudieses mencionar que el consultor es prácticamente como un coach. Va a estar contigo hombro a hombro. Un coach que te acompaña. Es un coach que te acompaña. Es una persona que entra y vive el proceso contigo. Te acompaña en el entrenamiento, entrena a la gente, entrena a los líderes. En el caso de la gastronomía, pues en el caso de la operación. Ok. Esa es la gran diferencia. O sea, Ahora, brevemente, dentro de lo que ha sido tu desarrollo, ¿por qué llegas a este punto? ¿Por qué tú dices yo quiero desarrollarme en la parte de la consultoría de restaurantes o en la consultoría gastronómica? ¿Qué despertó en ti, más allá de lo que son tus habilidades de liderazgo y comunicación, que conocemos, y parte del entrenamiento, que también eres muy bueno en esas áreas? ¿De dónde tomas tú esa batuta para llegar a áreas de Estados Unidos y decir, bueno, de esta parte me quiero desarrollar? Mira, todo comenzó cuando nosotros abrimos nuestra compañía hace ya 15 años. Empezamos como un catering. Ok, Sin embargo, ¿puedes decirnos el nombre de tu compañía? sí, Cuisine and Ron. Ok. La compañía se llama Cuisine and Ron. Empezamos hace 15 años y nos sucedió algo muy particular. Nosotros teníamos pensado hacer eventos para que las personas, obviamente, teníamos toda la capacidad para poder cocinar, para poder hacer el evento y coordinarlo. Sin embargo, nos empiezan a hacer llamados para hacer asesorías. Personas que conocíamos querían abrir restaurantes y empezamos con el proceso de enseñar a la gente. Yo venía ya con una base de McDonald's de hace mucho tiempo. Ok. Estuve 18 años en McDonald's. Viví el proceso de consultoría de McDonald's, lo aprendí. Y de allí fue dándose poco a poco. Después de terminar el primer restaurante en la asesoría, pasamos al segundo, después al tercero y así hicimos más asesorías que eventos de catering. Claro, De hecho, esto me estás hablando que sucedió en Venezuela. sucedió en Venezuela. ¿Hace cuánto tiempo? Sí, hace 14 años. Cuando abrimos la compañía, más o menos 16 años, 15 años más o menos. Ok, y esa mutación, tanto por el tema migratorio, más allá de lo personal, a nivel de dueño de empresa, ¿cómo lo trasladas acá para tú decir, bueno, cómo entonces, de en base a lo que yo conozco, cómo lo puedo implementar al área de full service hoy día en lo que estás ocupando acá Sí, lo que en la pasa es Florida? que fue un poquito complicado el tema del cambio de fast food a full service, ¿no? Ok. Uno cuando está en la rama de la comida rápida, que aprendí mucho y mi base es en McDonald's, siempre lo voy a aclarar, sales creyendo de que el proceso de restaurantes o de food service va a ser algo de pan comido, pero te equivocas. O sea, el Claro. choque es muy duro. Cuando yo salgo de McDonald's y empezó a trabajar en el restaurante, en la restauración como tal, me fue muy difícil, hasta el punto de que
el ego se desinfla y empiezas a entender que te tienes que volver a educar. Claro. Obviamente yo hice esa fusión. Aparte de eso, también tuve el privilegio de poder tener mi propio restaurante, un restaurante pequeño en Caracas. Quiere decir que he vivido todos los roles, rol de empleado, rol de gerente, rol de dueño, rol de consultor. Entonces eso me hizo entender, Un abanico. sí, ese abanico, ese punto de todos los ángulos me hizo tomar la decisión y obviamente seguir en este camino de lo que es la consultoría gastronómica. Claro. Porque he repetido tanto, he visto tanto, que creo que ya soy un experto en restaurantes. Sí, evidentemente es así y por eso, bueno, nos acompañas en un nuevo episodio de lo que es este podcast que está relacionado a lo que es el mundo de la restauración en sus diferentes posiciones. Para las personas que nos están escuchando en este momento y puedan hacerse la duda, bueno, cuando tú me hablas de fast food o comida rápida y full service, ¿cuáles son por lo menos 3 puntos diferenciadores entre uno y otro? Si uno como cliente de a pie pudiese decir, ambos son un restaurante. ¿Cuál es la diferencia? Mira, la diferencia principal es que en el fast food todo está preparado, todo ya llega hecho, todo está simplemente colocarlo a cocinar en una máquina que te lo va a cocinar solo, ni siquiera tienes que tener intervención y esa es la armas, ensamblas. En el caso del food service, no. El food service es algo que desde que llega la lechuga tienes que hacer el proceso de sanación, picarla, procesarla, después armarla con otro ingrediente. En el caso de fast food es diferente. En el caso de fast food es más express, como se puede decir. Claro. En el caso de full service, no. En el caso de full service, promedio tienes que esperar por tu primer plato, el plato principal, 20 minutos. O si vas a pedir una entrada, en un appetizer son de 10 minutos, 12 minutos. Tienes distintos cuartos ya. Sí, entonces tiene bastantes diferencias. Obviamente, también el precio por la experiencia en un food service es diferente al de fast food. Las presentaciones de la comida es diferente. En food service es plato, servilleta de tela, cubiertos. En el fast food no, es simplemente te pongo todo en empaques para llevar. O sea, pudiésemos decir entre tantas cosas que en uno pagas por inmediatez y el otro pagas por experiencia. Correcto. Básicamente eso. Quiero hacerlo todo, quiero comer rápido, no tengo tiempo, voy con mi hijo y vamos a un partido de fútbol o de soccer, vamos a pasar por McDonald's, compramos, comemos, nos dieron algo en una bolsa y ya, no nos conocimos. En lo otro no, tienes experiencia, tienes música, tienes personas que te atienden directamente. Tienes ya la intervención de un chef, de cocineros especializados. Exactamente, tu comida está saliendo de alguien que la está preparando al momento. Es algo muy diferente. Algo que hablábamos fuera de cámaras era la importancia que para una persona que está ocupando tu puesto, primero cómo se forma, si es de manera empírica o por consecuencia del desarrollo profesional, o hay escuelas para tú poderte preparar y decir, bueno, yo quiero ser consultor del área gastronómica. Aquella persona que nos está viendo y nos está escuchando en este momento y quisiera de alguna forma ocupar parte de lo que es tu puesto, ¿dónde puede prepararse? Hay muchos sistemas educativos que te forman como en gerencia de restaurante, ¿no? Cuando vas a hacer ese tipo de formación, te dan dos opciones, la hotelera o la de restaurante, que son, aunque parezcan iguales, tienen cierta diferencia. Sin embargo, yo pienso yo digo que una de las claves del éxito de poder hacer crecimiento es ser curioso y poder autoeducarte. No solamente con teoría tú vas a lograr hacer esto. Muchas personas creen que van a formarse con teoría y después van a un restaurante, ¿no? Porque la vivencia del día a día, lo que viviste quemándote, lo que viviste botando algo a la basura sin querer, lo que viviste tener un accidente. O sea, cuando vives el día a día, logras la experiencia. Claro. O sea, la experiencia es lo que te marca a ser mejor consultor. Sí puedes ser un consultor, pero tienes que vivir un poquito más de calle después que salgas de la teoría. O sea, esa es mi recomendación. No puedes salir de la teoría o de una preparación en una academia a ya ser consultor, porque se le va a hacer muy difícil a la persona. Claro, es la importancia de tener ese balance. Igual, por ejemplo, el que se desarrolla como chef. Conocemos que hay chef de oficio y chef de estudios. Correcto.
según lo que entiendo de lo que me estás explicando, es así como hablando de restaurante, el hecho de que tú vayas a un lugar de comida y leas el menú, con eso no se te va a quitar el hambre. Exactamente. Entonces, del hecho de que solamente lo veas en libro, no es que ya lo sabes hacer, No, tienes que también ejercer la práctica. no, exacto. Y una de las cosas que no ha, por ejemplo, yo que tengo mucho tiempo en este proceso, es que he conocido muchas personas que se denominan chef, pero el chef es algo de experiencia. El chef, mi compadre, mi socio Gilberto Martínez, él cuando se presenta, él tiene mucho tiempo, él cuando se presenta, ¿qué haces tú? Yo soy cocinero. Yo creo que el tema del chef, el chef es un tema también que marca la experiencia. Cuando tú te Claro. sientas a hablar con un chef, te tiene que hablar de historia, te tiene que hablar de gerencia, te tiene que hablar de costos, te tiene que hablar de muchos temas. No nada más una teoría que aprendí en un lugar y voy a decir, soy chef. Claro. Necesitas mucha experiencia para crear un plato. Es difícil crear un plato. Gregory, primero que nada, un honor tenerte en el programa. De verdad, ya tenemos muchísimo tiempo conociéndote. ¿Cuál fue el cambio más fuerte personalmente cuando tuviste que, sabes, que flipear el switch desde comida rápida a full service? ¿Qué fue lo que más te costó en procesar y hacer el cambio? Mira, una de las cosas, aunque no se crea, la gente que trabaja en restaurantes de comida rápida es muy diferente al que trabaja en full service. Una de las cosas que cuando salgo de McDonald's, todo el mundo se paraba firme, todo el mundo hacía lo que le pedía, todo el Ajá. mundo tenía esa energía de ser obediente. Cuando paso a full service, no es lo mismo. Estaban los cocineros que se iban a la parte de atrás a fumarse un cigarro, estaba la gente que se movía no sé qué cuento, Los estaba desadaptados el otro, los desadaptados, estaba el otro que se estaba comiendo algo en la Entonces, línea. claro, llegó un momento que yo me estaba desesperado y decía, Dios mío, ¿cómo hago para cambiar esto? El problema está que ya yo estaba entrando en otro mundo diferente al que estaba acostumbrado. Ya no estaba en McDonald's, que la gente cumple las normas, sí deben haber normas, pero ya en food service es otra cosa, es otro tipo de personas. Son personas que ya vienen de una escuela de cocina y no es como en McDonald's. En McDonald's tú vas preparando a la gente desde que llega, no sabe nada, lo vas preparando y lo vas ya adaptando a ti. En ese tipo de restaurantes llegan personas ya de otros lados, con más experiencia, hay gente más adulta, y usualmente en el fast food hay mucho, es los primeros trabajos ¿Hay de los muchachos. alcohol? Hay alcohol, rock and roll y bueno, lo demás. Claro. El food service es un mundo bien diferente al fast food. Sí, evidentemente es como que el primer choque a los que estamos sumergidos en la parte de restaurantes, que decimos, ok, bueno, esto no me parece, esto está bien, esto no está bien. Hablando también, digamos, previo a la grabación, estuvimos observando de que más allá del desorden que tú estás manifestando, que se encuentra hoy en la industria del full service, hubo alguien que en algún momento le puso orden a esto hace muchos años atrás. Hablábamos de Augusto Escoffier. Me has hablado mucho de lo importante de este personaje en cuanto a lo que es la industria gastronómica o culinaria. ¿Qué te gustaría aportar al Mira, respecto? él fue un hombre increíble. Por eso es que se dice que hablamos de la experiencia. Un muchacho que salió a trabajar a los 13 años, lo mandaron a trabajar en el restaurante de su tía como cocinero a los 13 años. Después a los 24 años se fue a la guerra. De allí no fue a la primera línea de combate, sino que fue cocinero de los soldados. Ok, Eso lo hizo aprender de cómo tratar los alimentos. Sale de la guerra y empieza a hacer el proceso de ser chef, cuando en esas épocas todavía no estaba muy marcado. Eh, claro, para esa época entendemos que las personas que trabajaban en la parte de cocina eran aquellos sirvientes o esclavos, como se hacían exacto. llamar en el momento, que servían a la realeza. Correcto, Ok, correcto. Entonces, ¿qué sucede? Y lo que me pregunta Esteban, una de las cosas que más me pegó cuando, aparte de lo que es la parte de la diferencia en el manejo de las normas y la política, es que llega un punto donde yo entro a un restaurante de food service y veo que hay que procesar alimentos.
En McDonald's tú agarrabas una carne congelada, la ponías en la parrilla y salía cocinada. Aquí no, aquí tienes que agarrar la carne, porcionarla, pesarla, echarle la sal, seguir la receta. Y una de las cosas que hace este señor Escofer es que él ordena a base de lo que aprendió en alimentos, Sí, también a base de lo que aprendió en la disciplina militar, hizo un ajuste o hizo un orden en lo que son las jerarquías en la cocina. Es el claro que creador de las jerarquías de la de la cocina, brigada de culinaria. la brigada culinaria. Entonces ya se entiende por qué el nombre de la brigada Ujú. y se entiende por qué los rangos que efectivamente si alguien quiere tener una excelencia en su restaurante, en su cocina, tienen que tener siempre jerarquías que distingan la disciplina del restaurante o en el local Claro, que entonces, tengan. ya que me estás hablando un poco de respetar las líneas de mando, que es lo que crea este señor Escofier ya hace unos cuantos años, estamos hablando 1800 y algo, Principio siglo del, XIX. sí, al principio del siglo XX, Exacto, entonces sí. ya él me habla de la estructura, de la importancia en lo que es full service, de un chef ejecutivo, de un subchef, de un chef de pastelería, un chef de cocina, o sea, cuáles son las responsabilidades y también de los cocineros. Lo vemos en el caso de Resort, cocinero uno 2 3 o sea, algo similar a lo que pudimos observar en algún momento en comida rápida con los rangos Ujú. gerenciales y también con, digamos, el soldado raso, que era el primero en aprender esa estructura. A la hora que yo necesito contratar los servicios de un consultor como Gregory Palma, ¿qué es lo primero que él estaría observando a la hora de presentarte yo mi restaurante? Tomando en cuenta de que a la hora de tú observar este tipo de industrias, tienes la parte de compras, almacenamiento, operaciones y todo lo que tú muy bien nos vas a explicar el día de hoy. ¿Cuáles son los primeros pasos que tú observas cuando llegas a un lugar y dices, estos son los focos rojos por donde debo empezar? Sí, efectivamente, cuando tú recibes un llamado, tú tienes que hacer un diagnóstico de qué está sucediendo en ese restaurante. Lo primero que ya hago yo es reunirme con el dueño y preguntarle qué quiere hacer. Así, muy tajante, ¿qué quiere hacer con tu restaurante? Hay varias opciones. Quiero relanzarme, quiero refrescarlo, quiero venderlo, porque también hay gente que quiere dejar sus restaurantes ordenados para poderlos vender Claro, de forma correcta o quiero hacerlo nuevo. Lo primero que veo es el tema de su jerarquía, cómo está conformado. Si es un restaurante que está abierto, cómo está conformado. Muchas veces el problema de los restaurantes, principal problema de los restaurantes es la conformación de la jerarquía, la conformación de su liderazgo. Muchas veces el dueño simplemente es el que lleva todo y es una de las no razones por las delegas. cuales, sí, una de las razones por las cuales el dueño sea todero es que los restaurantes fracasan. Lo otro que veo bastante es el tema de cómo se cumplen las normas y las políticas en ese lugar. Yo observo qué tan ordenada es la gente, qué tan disciplinada es la gente, cómo respetan a los que están por encima de cargos. Lo otro que también puedo revisar, las finanzas y los costos, más o menos cuánto vendía antes, cuánto vendes ahora, cuál fue la caída o cuál es la subida o cómo se mantiene. Y lo otro que manejaría es el menú. Hay mucha gente que le encanta el menú con 200 platos, Claro. pero el menú con 200 platos, para tú hacer, ojo, no quiero causar una disyuntiva aquí en este punto porque hay gente que le gusta el menú con 200 platos y hay restaurantes que manejan magnífico, Tienen la capacidad operativa para. pero tienen que tener capacidad operativa. Si tú tienes un restaurante con capacidad operativa, perfecto. Vamos a lograr el punto. Eso son lo que yo usualmente veo antes de proseguir con una persona que me está contratando. Hablando un poco de manera anecdótica, me mencionabas recientemente que tuviste mucho éxito, y lo hablas con orgullo, de uno de los tantos restaurantes que has asesorado, que durante 8 años se ha mantenido porque fue fiel a su visión, a su menú. Cuéntanos un poquito al respecto. Mira, yo he explorado bastante restaurantes y uno de los que más me marca y le tengo precio a todas las personas que me contrataron, que es amigo con todos los dueños de restaurantes que me contrataron. Sin embargo, me queda uno que me marca. De hecho, en estos días lo estaba revisando, lo estaba viendo cómo están. Son unos hermanos, Bellutini. Este, ellos un día me llegaron, me llamaron y me dijeron, mira, queremos hacer esto. Me traen una carpeta y me dan
un montaje de fotos de un restaurante que ellos querían, pero eso nunca nadie lo había hecho. Era una Y maqueta. nosotros queremos esto, en unas fotos y una carpeta. Y yo me quedo impresionado y digo, nadie había hecho esto. Queremos esto, de este restaurante en Argentina. Queremos unas milanesas, ta, ta, ta. Me pongo con el equipo, el chef se pone en el proceso, mi esposa, que es la que lleva la parte de costos, se pone a hacer lo que son el proceso, y yo me pongo en la parte operativa. Ellos muy apasionados, se pusieron con nosotros, apoyaron en todo el proceso, lo vivieron, y hoy por hoy ellos tienen, ya va a cumplir el restaurante 8 años aperturado. Te puedo decir que casi todos los restaurantes que yo asesoré no están abiertos. Y la razón principal, la experiencia, lo que me ha enseñado es que cuando un dueño cree en su producto, cuando un dueño es fiel a lo que creía, a lo que soñaba, le va a ir bien. ¿Qué sucede con las personas que fracasan? Y lo digo por experiencia, no Sí. lo digo porque me lo contaron ni porque lo vi en internet. Ok. Yo me dejo seducir por otras cosas que veo en las redes, que veo en tendencia. Por ejemplo, salió el chocolate Dubai. Okay, chocolate Dubai va a durar hasta nada. Ya el chocolate Dubai ya se empezó a apagar la fiebre, el chocolate Dubai. Pero no puedo parar mi milanesa, por ejemplo, ellos hicieron una milanesa y voy a poner una milanesa de chocolate o voy a poner una merengada con milanesa, porque estás dañando el producto que inicialmente soñaste poner, no lo estás Claro, dejando estás madurar desvirtuando el producto. y no hace que tu concepto se personalice, no hace que tu concepto agarre fuerza, porque lo estás tapando con otras cosas que son pasajeras, o sea, no Pensando que son tendencias. Exacto. pensando que son tendencias. Básicamente tú lo que estás diciendo es que, o sea, la Oreo se tiene que quedar de chocolate con crema y esto. El Big Mac se tiene que quedar Big Mac. Sí. La Coca-Cola se tiene que quedar con Coca-Cola, aunque saques diferente. Exactamente. Exacto. McDonald's, muy bien, eso es tremendo ejemplo. O sea, no puedes, si tú quieres ser exitoso, tienes que enamorarte y tienes que ser fiel a lo que tú inicialmente pensaste. Si tú soñaste con eso, quédate con eso. Porque estamos en un mundo globalizado donde ves de todo y todo emociona, lo sé. Claro. Pero si te emocionas más de tener el producto que tú con cariño, y esos muchachos, les puedo decir, 8 años, y antes vi una milanesa, tal cual como la hizo el chef, que me acuerdo tal cual cuando le puso los puntos anaranjados y le puso los brotes arriba, tal cual. Se me eriza hasta la piel de pensar que esos muchachos siguieron su proceso. Claro, pudiésemos decir que voy al estilo americano, es si funciona, no lo cambies. No lo cambies. Mira, yo tengo una anécdota con eso. Yo soy muy fanático de Steve Jobs y Apple y eso. O sea, y aunque ellos saquen los AirPods, ellos saquen el iPad, no sé qué, o sea, siempre se tienen que mantener que la Macintosh es ¿sabes? Producto Su bandera. producto bandera, ¿ok? Y aunque tú puedas sacar el iPhone y todo lo que sea, o sea, todo gira alrededor de ese producto. Entonces, es algo que he aprendido para mi negocio personal también, ¿verdad? O sea, y que lo estamos llevando y es muy cierto lo que acabas de decir. Algo que también nos llama la atención, Gregory, es que en ocasiones en este tipo de industria, más allá de que se respeten los rangos jerárquicos y conozcas cada uno de los puntos de la operación, que es sumamente importante que hayas pasado por cada uno de ellos, en la parte de servicio, en la parte de cocina, en la parte de operaciones, en la parte de administración, también batallamos en ocasiones con egos. Puede ser que sea el ego del chef, el ego del gerente de servicio. Cuando un dueño de empresa te contrata, ¿cuáles son como que los principales puntos que no te dejan concluir la recomendación? O sea, ¿cuál pudiese ser el factor que sabotea parte de tus recomendaciones y no termina siendo un producto exitoso? Mira, yo practico algo que se llama el triángulo de la sinergia. El triángulo de la sinergia es, tú usualmente cuando vas a asesorar un restaurante tienes dueño, tienes chef y tienes gerente. Ujú. Es bien complicado porque si ya el negocio está andando y se conocen, los tres te van a sabotear. Porque aunque te estén llamando para tú dar el proceso, el ego hace que, es que lo que pasa es que esto yo creo que es así, es que yo pienso que es así. Entonces está el creo, pienso, siento. Ujú. No está el que sé. Entonces creo, siento, pienso que es así, que es así. Entonces tú te estás encontrando esas maniobras que te frenan en los procesos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué pienso yo cuando hago un tipo de asesoría como eso o de consultoría? A cada quien le doy su responsabilidad.
que no choque con lo que tiene que hacer. Por ejemplo, el dueño tiene que tener la visión y la viabilidad. O sea, el dueño se encarga de poner la marca a la vista, obviamente da los recursos. Al gerente le doy el tema del equipo y la ejecución. Se encarga de asistir al dueño. Y el chef se encarga de la creación y el producto. Ninguno tiene que chocar. Es por eso que acá hacías mucho hincapié al inicio del programa de que la figura del consultor termina siendo como un coach. O sea, tú estás hombro a hombro ya dentro de tu plan de desarrollo de asesoría o de consultoría. ¿Cómo entonces? Bueno, ¿cómo voy de la mano con el chef? Correcto. ¿Cómo voy de la mano con el gerente de servicios? Correcto. Entonces, haces ese triángulo de sinergia, los reúnes cada cierto tiempo, depende de cómo vaya el proyecto, lo vas reuniendo y vas preguntando cómo vamos con las tareas. O sea, tú debes tener un checklist, porque el problema está que yo hablo mucho de los checklists. Tú debes tener checklist para que las cosas se anoten, poner los planes, poner las metas y podamos revisar cómo va el proceso. Ya cuando tú a cada quien lo pones con su responsabilidad, es muy difícil que ellos se choquen o ellos busquen la manera de contradecirse, porque cada quien está en lo suyo. Claro. Esa es una de las cosas que yo más aplico en el proceso de consultoría. Obviamente, cuando estás abriendo un restaurante nuevo, es más fácil porque casi nadie se conoce. Tiene otras complicaciones, que es unir el equipo, ponerlo en sinergia, pero cuando el restaurante ya está en función y está con gente que ya se conoce, puede ser muy complicado el proceso para andar. Ok, ya casi estamos por cerrar, pero estás hablando de los procesos, estás hablando de respetar un checklist. ¿Cómo vas entonces acá de la mano de la importancia de tener dentro de un restaurante un manual de procesos o un manual de operaciones y cuán importante es el entrenamiento dentro y fuera del restaurante? Mira, yo creo que es lo principal. La gente, yo manejo 4 pilares importantes, lo aprendí en McDonald's y lo mantengo hasta el día de hoy. El primero es la gente. Si no tienes gente entrenada, no tienes buenas operaciones. Después las buenas operaciones, si no tienes buenas operaciones, no haces que la gente venga. Buenas operaciones excepcionales generan ventas. Las ventas es que la gente quiere repetir. Pero pasa algo y aquí en el punto 3 es que la gente empieza a fracasar. Yo lleno el restaurante y con eso me conformo. Pero el problema está que falta un cuarto pilar, que es la rentabilidad. Ok, ¿Por qué? Porque el restaurante se me está llenando, pero tengo a 50 personas atendiendo. Ya estoy dañando el labor. El restaurante se me llena, pero tengo a la gente comiéndose las cosas dentro de la cocina o botándolas a la basura. O se llena el restaurante, pero tengo a todo el mundo sin porcionar los productos importantes como son las proteínas y las cosas caras. o tienes mal almacenamiento. O tengo mal almacenamiento, o los licores, que también es un producto que es costoso, lo fugo. Entonces, hay 4 de esos puntos que tú me estás diciendo. Para tú crecer, necesitas estructura, necesitas procedimientos, y esos procedimientos te lo van a dar manuales, te lo van a dar checklist. La gente dice, o la gente transmite mucho el fastidio hacia el checklist. Ok. El checklist te aligera la vida, te aligera el pensamiento, no dejas nada al aire. Y si algo se te olvida, la mente te falla. Si algo se te olvida, el checklist siempre te lo va a recordar. Si quiero entrenar a alguien, lo entreno con un checklist. Nada más la persona Claro. tiene que leer y ejecutar. Entonces, a la hora que alguien quiera contratar tus servicios, tú tienes la capacidad tanto de, digamos, hacerle una radiografía al negocio, proponer o crear el manual de operaciones para esa empresa, toda la batería de listas de chequeo como las que estás mencionando, crear un plan de entrenamiento tanto a nivel micro como macro y todo este tipo de herramientas. Aquellas personas que quieran contactarte, ¿dónde pueden hacerlo? Bueno, puede ser el Instagram, Cuisine and Ron, así como suena. Y bueno, también puede ser por G Palma 24, piso 24 en Instagram. G Palma Piso 24 por Instagram. Sí. Ahora, una vez de que ya tú haces tu plan, supongamos, ¿ok? La primera fase es detectar, no puedes resolver un problema que no sabes cuál es el problema, ¿no? Entonces ya tú detectas el problema. Haces tu plan de acción, pones a los chefs, al gerente de servicio, al dueño, todos en su sitio. Haces la ejecución del plan, ¿ok? Luego, haces alguna clase de seguimiento, ¿ok? Y si haces una clase de seguimiento, entonces, ¿por cuánto tiempo dura la fase de seguimiento para tú poder decir, ok, ya logramos el objetivo? Mira,
Yo con el ejemplo que di ahorita del restaurante de estos muchachos, las, a veces la gente culpa a los consultores del fracaso. Ok, El consultor está de paso. El consultor, tú me hiciste una pregunta bien interesante, que es cuánto tiempo es el retorno de lo de la que, inversión de que la realiza. inversión. Yo pienso que de repente no se ve por dinero, se ve por todo lo que queda, por el manejo de la operación, por ya una estructura de costo realizada. Yo pienso que es un tema de lo que queda en el tiempo, pero eso que queda en el tiempo se va a mantener en el tiempo si las personas que yo me dediqué a entrenar lo mantienen. Estos muchachos, yo puedo estar seguro que el mismo recetario que nosotros le dimos es el recetario que tienen y que su gente revisa. Entonces, el tema del proceso dura aproximadamente, cuando tú empiezas a ver más o menos reacción al proceso, está entre 60 y 120 días. Pero todo depende cómo la gente lo maneja, cómo son disciplinados a eso. Ok, Obviamente el punto final es la experiencia, ¿cómo se llama? La excelencia operativa. la excelente operativa ¿Ok? que se ve reflejado ya ante la experiencia que relata el cliente, ¿no? Exactamente. Yo conformo esta parte en 5 claves y lo enseño ahorita, siempre lo estoy enseñando. La primera, la rapidez. La rapidez. Tú vas a un restaurante, te sientas y te sirven rápido, te vas a impresionar. Claro, Más que, sí, van a salir que me van a decir que la calidad, que es lo primero. No, tú te sientas en un restaurante y te sirven rápido, lo recomiendas. vas a impresionarte. ¿Qué es la rapidez? La rapidez es que se preparen. La rapidez no es que todo el mundo está volándose y está tirando todo porque va a dañar la calidad. Entonces, primero la rapidez, segundo la calidad. Si me llega un producto rápido y me llega como yo creo Con los que estándares con los requeridos. estándares, me vas a seguir impresionando. Después la actitud. Me llega todo lo que yo pedí sin que yo tenga que volver algo. Claro, Me vas, terminaciones, alergias. me vas a seguir impresionando. No me faltó nada, no tuve que pedir la cucharilla, no tuve que pedir. Me vas a seguir impresionando. La cuarta, la hospitalidad. Muchos dicen, bueno, pero la hospitalidad es primero. No, porque si tú estás molesto ya, espera una hora y viene un mesero a sonreírte, a ti no te vale la hospitalidad nada. O Claro. sea, tú vas a creer que se están burlando de ti. Y la última, y no la menos importante, la limpieza. O sea, esas son las 5 claves para una operación excepcional. Cuando tú tengas eso junto, es un éxito lo que va a suceder en tu restaurante. ¿Y cuál es el problema por el que más comúnmente te contactan a ti como asesor gastronómico? Es decir, puede ser entrenamiento, puede ser ventas y falta de dinero. Consultor. O consultor, perdón, ¿ok? Porque yo digo una cosa, ¿ok? Como dueño de negocio te lo puedo decir que a lo mejor tu cargo puede ser visto como un lujo o como Como un un gasto gasto o una en vez de inversión. una inversión, ¿verdad? Entonces yo lo veo como de este punto. Digo, ok, mis números no están muy bien, ¿verdad? Y para yo poder acomodar mis números tengo que invertir más dinero todavía, que puede ser muy difícil, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu experiencia con eso? Mira, los principales errores que tiene alguien. Primero, la gente cree que el restaurante es lo más fácil del mundo. Es una de las cosas más difíciles porque tú no lo manejas directamente. Quienes manejan el negocio son personas. Claro. Eh, lo que más sucede cuando me llaman? No hay estructura. No hay una estructura de costos, no hay recetario, no hay checklist, no hay jerarquía. Hay alta rotación. Nadie manda. Obviamente eso hace alta rotación. La gente se va. Entonces siempre tienes personas nuevas que no saben hacer las cosas. No hay nada que a esas personas nuevas las No, guíe a hacer los las cosas respalde. bien. Entonces, eso es una de las primeras cosas por la cual yo oriento a los restaurantes, sus estructuras, las estructuras. Lo otro bastante importante que dijiste ahorita, el retorno va a ser para siempre. O sea, no hay un retorno que te diga, bueno, ya pagué la inversión de la consultoría. No. Si tú lo sabes apreciar, eso te queda para siempre. O sea, Claro. y de ejemplo de estos muchachos. A estos muchachos
esa asesoría, bueno, ya se pagó, se requete pagó, se ultra pagó, y ahí están. Por ejemplo, donde yo trabajo, en Socay Sushi Bar, ellos tienen 12 años aquí en Miami. Yo estaba viendo las estadísticas y aquí en este país, por cada tres restaurantes, dos cierran antes que cumplan los 2 años. Wow. Eso es bastante. Y en esta ciudad, en Miami, se puede decir que se puede triplicar esa Esa estadística. Entonces, que tengas 12 años en un proceso, hay que verle la cara, ¿no? Claro. Eso se hace con estar allí, con pasión. Y ustedes ven a esos dos dueños y ellos están interesados, ellos están con actitud, cómo vamos a hacer a las redes, hay que ponerse aquí, hay que ponerse allá. Eso es lo que genera que un restaurante se mantenga al tiempo. Entonces es importante esa pregunta Me hablabas también, ya para terminar, que estabas especializándote en términos de liderazgo. Me estabas Sí. hablando un poco que estabas estudiando un poco la cultura de los lobos. Algo que quieras mencionar a la audiencia ya para terminar la entrevista del día de hoy. Sí, me ha gustado mucho el tema, bueno, el liderazgo es un tema que me ha apasionado por mucho tiempo, pero me encontré con el tema del liderazgo de los lobos. En comparación con la sociedad humana, la sociedad de los lobos no tiene nada que envidiar, ¿no? Y es muy completa. Me causa mucha impresión porque lo que me causó más impresión fue que cuando están haciendo las migraciones en la fila, Ujú. el lobo, ¿sabes en qué lugar va? No, ¿cuál? Va de último en la fila, no Wow. va de primero. Ok. Usualmente las personas que dicen ser líder o que quieren ser líderes siempre están de primero. Van de primero, bueno, en el caso de los humanos, vamos a salir la foto, bueno, el líder de primero, vamos a hacer aquello, el líder habla, el lobo va de último, va de primero, los enfermos y los ancianos. ¿Por qué? Porque Son los más débiles. él va al ritmo de los débiles, él no deja a nadie atrás. Eso es una de las cosas que más me encanta del tema del liderazgo de los lobos. Después vienen los fuertes, el grupo de los fuertes que protege a los de la punta. En el medio van las lobas y los lobeznos. Y en la parte de atrás van el otro grupo de fuertes con el lobo alfa. También algo importante que también yo le enseño a la gente, cuando tú eres un líder, tú tienes que distinguirte por los demás. El lobo se distingue. El lobo es el único, de todos esos que se parecen, es el único que tiene la cola hacia arriba y la cara Erguido. hacia arriba. Entonces, es algo muy bonito que estoy aprendiendo, estoy trasladando todas esas cosas para enseñarlas. Claro. Es algo del mundo animal, pero es algo que nos enseña a nosotros. Uno tiene que aprender de todo ese tipo de situaciones. Súper válido. Me parece también que es bastante oportuno, también como dejar ya para mensaje a la audiencia, cuál es la diferencia entre un jefe y un líder. Mira, la experiencia del jefe, ya eso sale por internet, 4.000 definiciones, 5.000, 6.000, 7.000, muy famoso. Yo simplemente la diferencia, el jefe simplemente manda, Ujú. ya eso se sabe, pero he aprendido algo en el trayecto de vida en este mundo, y es que el líder trabaja para la gente. Yo siempre crecí escuchando una fórmula que es confianza más respeto, el liderazgo, Ujú. pero aquí ya yo he cambiado un poco y agregué algo a esa fórmula, y es confianza más respeto, más imparcialidad. Eso es igual a influencia sostenible. O sea, cuando uno es líder, uno tiene influencia sobre la gente. Que he visto muchos casos en restaurantes que manejo, personas que simplemente tienen preferidos. Y cuando yo Por tengo un favoritismo. favoritismo, las demás personas no me respetan, las demás personas desconfían de mí. Y ahí es donde yo marqué, y ahorita tengo esa fórmula que la hice en estos días que estoy haciendo unas presentaciones, terminé de definir algo más que es lo que es el liderazgo. Entonces el liderazgo es confianza, respeto, imparcialidad, igual a la Liderazgo. influencia sostenida. Claro. Gregory, muchísimas gracias por No, tu gracias a tiempo. ustedes. De verdad un placer para nosotros que nos hayas acompañado el día de hoy. Señores, llegamos a ustedes gracias al equipo de Phoenix Films. Te recuerdo que pueden seguirnos a través de @backstage.gastronómico. Repítenos tus redes, por favor. Cuisine and Ron en Instagram y G Palma
Piso 24 en Instagram también. Ok, agradecemos también al equipo que nos acompaña, Alex y Karina, por parte de Phoenix Film. Esteban, ¿quieres decir algo antes de despedirnos? Muchísimas gracias, Gregory. De verdad que muy interesante las cosas que estabas diciendo. Y bueno, personalmente un honor que estés en el programa. De verdad, No, muchísimas gracias. agradecido yo también con ustedes. Señores, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio y bueno, gracias por todo. Hasta luego.